para las que no hicieron, para las mujeres que han hecho clases conmigo, este es un tema como que viene orgánicamente, tocaba hablar de esto, ¿no? Y nosotros, el concepto de luz y sombra, el concepto de destino, el concepto de consciente e inconsciente que veníamos manejando, es lo que continuamos trabajando, pero a nivel más técnico, digamos. Vamos a hacer, los núcleos energéticos es una técnica ideada por Eugenio Caruti para agrupar energías afines de la carta, y a nivel interpretativo es muy útil para ver integralmente a la persona. O sea, ver lo que la persona está viendo y lo que le aqueja, ¿no? Siempre cuando la persona llega tiene como un tema. Puede tener muchos porque a veces estamos en una crisis que todo se viene encima, ¿no? Pero en general tiene como un emergente, ¿no? Que es la punta del iceberg, que luego va a mostrar toda una configuración energética, una organización energética, que esa organización tiene una historia, tiene un inicio en un momento de su vida, y que al momento de que llega, por lo menos, no le va bien. Entonces, lo que llamamos la configuración de luz y sombra, ¿no? Hay una parte de la carta que esta persona usa, porque está valorada por la familia, porque su luna natal tiene el mismo elemento que el resto de la carta, etcétera, etcétera. Esto es justamente lo que vamos a ver durante este mes y medio. Y hay otra parte que se mantiene en el misterio, y al mantenerse en el misterio, que es lo que llamamos el inconsciente, o la parte de sombra de la carta, o la parte no utilizada, etcétera, etcétera, no es que nosotros decimos, la mantenemos en el misterio, qué guay, tenemos una parte misteriosa en nuestra vida. No, tenemos una parte misteriosa, amenazante, que nos aterra, y que toda una serie de juicios construidos alrededor de esta zona de misterio, toda esta serie de juicios no permiten que esta energía circule con libertad y desprejuiciadamente por nuestra vida. Esta división entre luz y sombra de la carta está basada en la idea que los arquetipos del consciente colectivo no son... Se oye mucho ruido de fondo, ¿no? Sí, A ver, espera un momento. De silencio. De silencio. Laura, igual es la... Vale. De silencio, si no te importa. Luego, cuando quieras, levanta la mano y me dices, Ok. Entonces, decía que... ¿me escuchan bien, no? Sí, ahora es mejor. Perfecto. Ok. Entonces, decía que los núcleos energéticos son divisiones de energías afines, ¿no? Así, vamos a ir entrando poquito a poquito porque es complejo. Vamos a llegar en un momento a una clase donde vamos a explicar todas los factores que tenemos en cuenta, la velocidad, la función del planeta, los elementos, etcétera, etcétera. Pero yo creo que vayamos empezando más intuitivamente, para no agobiarnos, porque sé que a veces esto puede provocar un poco de... En realidad intuitivamente es la percepción de que hay determinados elementos que pueden hacer piña entre sí, y lo hacen, y hay otros elementos que, porque la ley del arquetipo dice que una de las leyes de los arquetipos es lo absoluto del arquetipo, lo absoluto. O sea, el arquetipo, por ejemplo, de la mamá, digamos, para hacerlo muy fácil, la luna, no concibe las variantes más creativas, sino que es absoluto. Yo no puedo, el arquetipo de la mamá y el arquetipo del rebelde, que podría ser Urano, Acuario, casa 11, etc., no pueden mezclarse. Entonces, esta
arbitrariedad o esta cosa absoluta de los arquetipos hace que energías que no son afines no sean emulsionables, no sean combinables. Esta combinación va a requerir una calor bastante alto a nivel emocional que haga la alquimia creativa. O sea, que la crisis, que es en general las situaciones donde aparecen las personas al consultorio, no siempre, la crisis, genera esta chispa, este calor, y si la persona no toma la decisión, o nosotros como terapeutas ayudamos a esta persona a no proyectar, quiero decir, a dejar de echar la culpa afuera, decir, el sistema político, los impuestos, el patriarcado, los hombres, o sea, si dejamos de proyectar, esta no proyección cierra el atanor alquímico. El atanor es como sería como el envase donde se hace la alquimia. Entonces cierra herméticamente, entonces no me queda otra más que hacer. De ahí hacer para aquí decir, uy, ¿qué piezas internas estoy moviendo que se me expresa en este determinado afuera, digamos? Para que las cosas sucedan afuera, primero yo lo tengo que haber validado internamente. Entonces, si yo internamente comienzo a tener versiones más particulares de estos estereotipos, fuera se va a ir acomodando también. ¿Ok? Vamos más o menos hasta ahora las chicas nuevas, que son unas genias, yo ya le veo cara de genias. Se están metiendo en un momento que el grupo que estaba antes, venimos ya hace como un año, con Asu más todavía, trabajando mucho en esto. O sea que cualquier cosa que quieran preguntar también van haciéndolo, ¿no? Sí, esta es la teoría, un poco la teoría de Jung. A partir de que Jung apareció, él era aficionado a la astrología, la manera de concebir la astrología cambió un poco también, ¿no? Con este concepto de luz y sombra, que hay una parte que manejamos y hay otra que no. No sombra por considerado lo malo, como en Freud tenía como un concepto diferente de inconsciente, que es donde el inconsciente era un lugar donde se metía todo lo que no servía, la basura, ¿no? Lo que no nos atrevíamos a mostrar, nuestros deseos inconscientes, ¿no? Y Jung dijo, esta es una parte, es como la primera parte del inconsciente, pero luego que uno atraviesa esto, hay toda una serie de corrientes colectivas que nos atraviesan y que tenemos que tener en cuenta. Y una que se tenía en cuenta ya Freud ya lo tenía en cuenta, es la familiar, digamos. Y ahí llegamos al tema que es como fundamental para el análisis de luz y sombra, que es la luna y todo el ser lunar. La luna, la casa 4, el signo de la luna, los aspectos, la casa donde está, la casa 4 por ser la casa de la luna, si hay planetas allí o qué signo está allí. La casa 12, que es como una luna colectiva. El nodo sur, que todavía no lo hemos dado, pero si conocéis algo también lo vamos a incluir allí. Y todo lo que sea similar a la luna o a Plutón, que son los planetas que se llaman fusionantes, luego lo vamos a ver con profundidad. Perdona, Risa, Sí. ¿la casa 8 también podría incluirse? La casa 8 podría incluirse, sí. Sí. Ah. También puede incluirse. Las casas de agua son importantes, sí. Lo que, gracias por recordarme. Esto es en astrología humanística lo llamamos la matriz del ascendente, que son las casas de agua, que son las casas que están como realizando como la inercia en el proceso de ir al ascendente, que es hacia adelante, que son las casas del inconsciente, ¿no? La casa 4 es el inconsciente de mi familia, de mi mamá,
o de mi familia en la que mi mamá es representante, ¿no? El discurso materno. La casa 4 es el inconsciente negado de la familia que yo tengo que aflorar, que yo tengo que hacer un proceso muy profundo para ir en contra de estos tabúes familiares. Y la 2 es el inconsciente más del linaje, más colectivo, ¿no? Un poquito más grande. Pero sí, son todas esas series de temas pendientes que hemos de abordar para encontrar un secreto que nos haga florecer hacia la casa 5, hacia la casa 1, hacia la casa 9, hacia las casas de fuego, ¿no? Ok. Entonces, al momento que la persona llega a la consulta y nos va a contar su biografía, su historia de vida, el tema emergente, etcétera, nosotros, esta persona está construyendo un relato que nosotros lo tenemos que leer desde su matriz. Entonces, nosotros tenemos que construir el relato energético de la persona, dónde se ubica de la carta natal, en dónde hace identificación, porque no hace identificación en todos lados, of course, porque si no, o sea, la carta natal es un mapa completo de consciente e inconsciente, y por lo pronto lo que no usamos, no lo usamos tanto, o a veces lo usamos por temporadas, ¿no? Vamos activando diferentes zonas de la carta a medida que vamos evolucionando y transitándola. Pero, por lo pronto, al momento que llega, tenemos que ver dónde se ubica y dónde ubica a los otros. Esto es fundamental, esto es lo fundamental del análisis de luz y sombra. Por ejemplo, yo tengo la luna en Piscis y el sol en Capricornio. Entonces, yo llego a la consulta porque tengo problemas con mi jefe, ¿no? Y digo, ay no, porque me siento muy mal porque mi jefe no es muy sensible conmigo, me pone muchos límites, muchas normas. Entonces, ¿dónde me estoy identificando de los dos? En la luna. Estoy identificando la luna en Piscis y estoy ubicando al otro en esta energía que no quiere decir que objetivamente esté sucediendo eso, pero sí que es algo que a mí me interesa y yo veo de esta manera, yo percibo de esta manera, ¿no? ¿Lo tenemos? Más o menos, cómo me ubico a mí y cómo ubico al otro. Entonces de ahí, como nosotros como astrólogas vamos a tener la interpretación previa de núcleos de luz y sombra, por supuesto que cuando llega la persona y luego con la experiencia vamos a reformularla porque a veces tenemos una hipótesis y luego hay que reagrupar nuevamente, ¿no? Porque hay muchas, no hay infinitas agrupaciones posibles y esto es lo loco y van a ir viendo cómo los tipos de cartas son muy pocas. De hecho, aquí vamos a ver cuatro como tipos. Por supuesto que puede haber otras combinaciones y tal, pero la manera de encajar la luz y sombra, nosotros vamos a ver 4. Puede ser que encuentren otros, por supuesto, pero aquí están como las básicas. Entonces, si yo me ubico a mí, primero, hago toda esta interpretación de luz y sombra previa a que la persona llega. Luego, cuando esta persona comienza a hablar de su biografía, podemos hacerle preguntas que luego vamos a ir viendo qué preguntas hacerles también, ¿no? Vamos viendo cuáles son las posibles distancias en su carta. Esto es como lo clave. ¿Cuáles son las posibles distancias que absolutamente, esto ponérselo aquí grande, eso es lo que buscamos, todos tenemos estas distancias, porque para empezar a ver que, y a mí me pasa mucho en la consulta que la gente dice, hey, pero parezco una esquizofrénica, hey, pero tengo dos personajes, no, tú y todo el mundo, nosotros, esta es la manera de concebir la carta natal, desde esto que decíamos, que construye esta técnica que es que un arquetipo no puede combinarse con otro, no a un nivel del arquetipo normal,
A un nivel de un arquetipo un poco más elaborado es lo que intentamos, ¿no? De que la persona pueda realizar creativamente sus propias versiones acerca de la madre con el rebelde, ¿no? Entonces es una madre un poco más libre, una madre que, que, que educa a sus hijos en una comuna, no sé, encontrar combinaciones entre los arquetipos que sean, por supuesto, afines a la naturaleza de la persona, ¿no? Es muy probable que esta persona ya tenga en ciertos aspectos de su vida, por ejemplo el trabajo, que es como lo más fácil, combinado, que estos arquetipos tengan que estén combinados en un aspecto de su vida, porque hay cosas que hacemos mejor que otras, ¿no? O en lo vincular, hay gente que es muy buena en lo vincular, o en lo vocacional, pero la persona va a venir, en general, donde los arquetipos se combinan de manera más torpe, es en los vínculos. Entonces es muy probable que el emergente sea, ay, me estoy separando de mi pareja, hoy tenemos deseos irreconciliables porque mi pareja quiere tener hijos y yo no quiero tener hijos, o mi pareja quiere que vivamos juntos o juntas y yo quiero más libertad, ¿no? Estos deseos irreconciliables vinculares están mostrando dos deseos míos que están primeros irreconciliados dentro. Pero si se está viendo, porque el destino me lo está mostrando, es porque es el momento de hacer esta alquimia creativa. Siempre en lo normal vemos el deseo consciente, ¿no? Que es la punta del iceberg de un deseo inconsciente, que es en realidad el que maneja el cotarro. Yo siempre digo, el deseo consciente son como pequeños pescaditos que están en la superficie, y el deseo inconsciente es la ballena que está por debajo, pero que maneja la oleada, y va llevando los pescaditos más pequeñitos. Entonces, cuando yo empieza a emerger este deseo profundo, pesado, que es muy probable que sea de generaciones atrás, ¿no? Cuando hay deseos o sea, todo lo que está en la casa 12, los deseos inconscientes, tienen que ver con deseos que igual no son ni propios. Entonces, pero yo los tengo que sacar a la superficie y que los dos deseos consciente y consciente se restablezcan. Por eso yo siempre soy anti-tips, porque la persona no puede hacer restablecer los dos deseos en la hora de consulta. O sea, tiene que darse un tiempo para decir, yo quiero estar en pareja y quiero tener hijos. Sobre todo para estas decisiones tan importantes, que son los momentos que las personas consultan a los astrólogos, ¿no? Cuando están haciendo quiebres muy grandes. Porque yo siempre digo, se le agotó la del psicólogo, se le agotó el terapeuta Gestalt, entonces la última es porque ya están. ¿O no? Sí, desesperados ya. Ok, entonces, estos deseos divergentes encontrados son los núcleos energéticos. Los núcleos energéticos son más o menos unos 4 o 5 4 o 5 deseos, algunos más conscientes que otros. Hay núcleos y subnúcleos, algunos que se unen muy bien, hay conectores entre los núcleos. Es toda una configuración energética que no solamente tenemos que encontrar estas agrupaciones, sino que tenemos que luego realizar el circuito. O sea, qué circuito, desde qué núcleo a qué núcleo la persona va yendo en su espiral repetitiva, ¿no? Porque esta cosa de tengo un deseo propio de tener un hijo o X y un deseo del otro, expresa una matriz continua, digamos, algo que a la persona le viene pasando todo el tiempo, pero que ahora es bastante potente emocionalmente o vincularmente, que no lo puedo obviar, ¿no? Entonces luego... Lisa, Sí. Sí, perdona, disculpa, ¿Sí? ¿te puedo hacer como un feedback, por si lo entendí bien? Sí, claro, cuando quieran, ¿eh? Vale, parafrasearlo si caso.
Yo entendí como que hay una fuerza consciente, o sea, que va en una dirección, un deseo, por ejemplo, pues lo que dices, quiero tener pareja, ¿no? El ejemplo que has puesto tú. Y entonces, inconscientemente, te aparece otra fuerza contraria, opuesta, con un deseo inconsciente, eso muy grande, que a lo mejor me viene de la casa 12, no sé, que es la libertad. O estar como ¿no? Pues soltero, porque a lo mejor en el árbol familiar ¿no? Ha habido un disgusto y la persona pues ha preferido estar soltero, no sé, ¿no? Se ha casado y se ha divorciado, le ha ido mal y ahora hay este deseo de soltería muy grande. Entonces tú, como que tu parte consciente dices, vale, yo quiero tener pareja, pero otro lado dices, huyes, no, 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 no. Entonces, esta alquimia para unificar estos dos polos opuestos, que no haya aquí pues no, una etiqueta que no te gusta, pero una bipolaridad o una esquizo, ¿no? La mente está disasociada, entonces sería esta alquimia para conseguir una Sí, dirección. sí, ok. Igualmente, primero, no lo hagamos en términos duales. Tener en cuenta que no es, ni el deseo inconsciente es el mejor, ni el deseo consciente es el mejor. O sea, las dos son tendencias. El deseo consciente es una tendencia que yo me doy cuenta y que me he identificado por X historia en mi vida, porque me va más fácil, por lo que sea. Las tendencias eh, y las tendencias que vienen más allá de mi propia vida, o sea, del linaje, algunas me tocan vivirlas y otras no me tocan vivirlas. No tiene la misma jerarquía el deseo consciente y deseo inconsciente. No, en el momento que se hace la crisis, o sea, que hay una tensión, crisis me refiero que la crisis es el primer momento de la alquimia, o sea, el momento en que la dificultad de mi destino me muestra el deseo inconsciente, o sea, porque si no, no lo vemos. O sea, si yo toda la vida quise ser eh, mamá y de repente en mi presente se me presenta un compañero o una compañera que no quiere, no lo quiere, eh, y quizás yo valoro la pareja, y si me pregunto en la actualidad, bueno, yo no sé si quieres ser mamá ahora, no sé si nos podemos reconocer tan fácilmente y actualizar nuestros inventarios tan fácilmente por nuestro proceso, digamos, porque somos humanos. Entonces, eh, vamos poco a poco, porque no, por eso digo, no vamos a hacer rápidamente los tips, porque en realidad, primero vamos por parte. Nosotros ahora estamos haciendo la interpretación, digamos, todo el curso va a ir de cómo agrupar estos núcleos energéticos que van a llegar a esto un poquito, está preparado para que lleguen de manera natural. Por supuesto que voy a dar yo los tips en algún momento, pero quiero que sea de manera natural, para que al momento que llegue la persona, yo tengo toda la información que luego tengo que poner en el lugar correcto y rectificar o ratificar según la persona me cuente su biografía. Entonces, esto uno, tengo la interpretación. Dos, cuando la persona empiece a hablar y nosotros tenemos que construir el relato energético y ver dónde la persona se ubica y dónde se ubica el otro. Entonces vamos a ver, esto lo digo ya como astrólogos, como profesionales, ya vamos a ver cuál es el destino cantado de la persona. O sea, las mujeres y hombres que hacen astrología predictiva usan la luz y sombra, no hay otra. O sea, yo siempre digo, yo no soy ese tipo de astróloga, pero si nosotros queremos impresionar a la persona, cuando la persona construye el relato energético y esta luna en Piscis se queja de su jefe, nosotros, o sea, ya le podemos explicar cómo es el jefe, porque el jefe va a ser capricorniano, y las historias, el jefe como instrumento del destino, ¿no? Y el tipo de situaciones que le sucedan serán capricornianas también. Tendrá temas con la individualidad, se sentirá sola, tendrá temas existenciales por la soledad, ¿no? Podemos construir, digamos, nosotros vemos el destino cantado a través de, o sea, quiero decir, que la persona cuando construyó su ego, allá tiempo y a lo lejos, a los 3, 4 años, su ego, más que estar basado en esa energía en sí, o sea, en el caso de la luna en Piscis, más que ser un ego
amoroso, empático, simbiótico y tal, el Lego se construyó anti-Capricornio. Entonces, el poder de la sombra, el poder de estos núcleos que están en un misterio, que están más allá de lo conocido de la persona, más allá del ego y tal, tienen un poder mucho más grande, porque al tenerlo yo proyectado, por supuesto que Capricornio va a ser mucho más heavy que si yo a Capricornio lo vivo, que no es para tanto, les digo. Entonces, el antiego de Capricornio, ¿qué sería? ¿Como ser un cáncer o verlo como un cáncer? No, depende del núcleo. Que esto es lo que tenemos que desarrollar las conexiones y lo que la persona está diciendo desde o sea, lo que la persona está diciendo en general es un juicio de una parte suya a otra parte suya. Y estas son las polaridades que tenemos que pillar. O sea, en este caso de la luna en Piscis y el sol en Capricornio, yo tengo que pillar que ella se está parando en Piscis y está rechazando Capricornio, cosa que esto tiene una trayectoria con ella, digamos, que comenzó en algún momento y que nosotros le podemos brindar elementos, ¿no? Porque en general tiene que ver con la luna y con el discurso materno. Ya vamos a ir a eso. Entonces, lo que tenemos que ver es que hay dos cosas. Por un lado, hay una matriz energética preciosa, divina, allá en el cielo. Saturno no se pelea con Piscis, la luna no se pelea con Júpiter, sino están divinos en el cielo, dando una danza cíclica perfecta, que luego, cuando esta vibración tan sutil baja a nivel humano por nuestra condición de mamíferos, y que bueno, por suerte ha aparecido Jung y nos hemos enterado esto de los arquetipos, ¿no? Porque si no, mira, ahí andábamos nosotros. Se divide lo que es la matriz energética de la estructura psicológica, la interpretación psicológica, que es una interpretación distorsionada, digamos. Y nosotros con esta técnica de núcleos energéticos hemos de elaborar la hipótesis de distancias internas, ¿no? Entonces también tendría que ver, perdona, el mito de la caverna, lo de que proyectamos las hogueras, del mito de la caverna también, un poco. A ver, cuéntanos. Bueno, ¿no? Como que has dicho la danza esta cósmica de los arquetipos, que luego los percibimos como distorsionados, porque proyectamos, pues el mito de la caverna de Plutón, ¿no? Que estaba dentro de la caverna, que habían por detrás una hoguera y veíamos, lo único que veíamos eran las sombras, ¿no? de esta hoguera, pero no veíamos detrás de la sombra que era lo que estaba quemando, sino que proyectábamos la sombra, ¿no? de esta hoguera o del fuego, de la luz. Sí, claro. Los arquetipos junguianos están sacados de Platón, no Plutón. He dicho Plutón, joder, es que me está haciendo una plutonada ya, Plutón, que lo tengo tanto ahí encima. Con el Hades. No, perdón, Platón, el mito de Platón, hostia. Sí. Claro, es que el tema más es de astrología que filosofía, pero bueno. Geminiana, ayúdame, Geminiana. Ok. Gracias. Ok, una cosa, para entrar un poco así, más intuitivamente, ¿qué factores pensáis que podemos tener en cuenta para estas posibles distancias? ¿No? Cuando miran, porque muchas de vosotras ya hacéis cartas y tal, cuando miran una carta, ¿qué factores tienen en cuenta para ver estas polaridades o estas elementos demasiado distantes entre uno y el otro? ¿Qué puede ser? Una oposición. Tirar un poco qué factores podéis... Un aspecto de oposición, quizás.
El aspecto de oposición. Una oposición, ok. Sí, esto podría ser. Los aspectos en general son los conectores entre uno y el otro, porque las... no, a ver, una cosa. Esto de aspecto, porque esto de aspecto, lo voy a decir más adelante de nuevo, no se preocupen, pero los aspectos son construcciones estructurales, o sea, estructurales de la energía, de la configuración energética de la persona, no son irresolubles, pero sí que son, la persona tendrá estas conexiones siempre. Esto no tiene que ver con la luz y sombra. Sí que la elaboración de este aspecto tiene que ver con la luz y sombra, ¿eh? Y lo vamos a tener en cuenta, pero yo lo uso a esto que dice Cris para explicar que una cosa es la matriz energética. La persona no va a dejar de ser plutoniana, capricorniana, pisciana, pero sí que puede reorganizar la manera, de una manera más eficaz, que no le duela, digamos. Entonces, sí que un aspecto, cualquier aspecto, incluso la conjunción, puede dividir, puede ser un factor para dividir dos núcleos. Pero, sí. Sí, No. Georgina. Desde Torre de Embarra para el mundo. Yo había pensado en Marte. Ok, a ver. Yo había pensado en Marte, si Marte está fuerte o si Marte está débil. Que es como, para mí afianzaría a la persona más de un, ¿no? Como la afianzaría más en un lado o en otro. O sea, dices que donde está Marte, o sea, el núcleo donde esté Marte será poderoso, ¿quieres decir? Eso, y que si la persona tiene Marte fuerte, se definirá mucho más en el núcleo. Muy bien, puede ser. Mira, bueno, nunca lo había pensado así. Puede ser. Yo lo que me refiero es qué factores debemos tener en cuenta para dividir los núcleos. Uno es el balance de elementos. El balance de elementos, ¿no? Al hacer un balance de elementos, esto lo vamos a hacer una y otra vez, no se preocupen, o sea, de ver los planetas en qué signos están, y agrupándolos por elementos, vemos, esta persona tiene mucho fuego y poca agua. Entonces, ahí habrá algo que nos hará como ruidito a la persona desde ya, pero algo que nos llamará la atención para dividir en energías afines. Tengo Venus en Capricornio, Saturno en Tauro y Marte en Virgo, van a ir juntos. O sea, y este tipo de división, les digo, es la primera que sale. Naturalmente te sale todo por elementos. Entonces, se dividen en 4 núcleos más o menos. Son los 4 elementos. ¿Y por cuadrantes entonces? ¿O no serían sectores? ¿Serían sectores? ¿Los cuadrantes o no? Se distribuyen por sectores más que nada. No sé si influiría el cuadrante. A ver, ¿a qué te refieres? O sea, que yo puedo... por acumulación de planetas. Pues claro, luego en las casas que dejan... tengo todo en casa 8 o todo en el sector de agua. Claro, también. Un vistazo a los cuadrantes. Porque luego influiría en las casas vacías, mirarle dónde está pues el... No, casas vacías. No, esto no se miraría ahí el domicilio. Vale. No. Bueno, esto sería, pero no es lo más importante, es como un detalle. O sea, vamos de lo más importante a lo más específico, porque si no se van a agobiar, ¿eh? Les digo, no vayan tan rápido porque se van a agobiar, hay mucha información. Entonces, primero vemos el balance de elementos, que es la manera más fácil de dividir la carta. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, cada uno sabe más o menos su balance de elementos, yo tengo Luna en Piscis, que es lo único que tengo en agua, tengo mucho en aire, entonces lo dividiría, entonces tengo un núcleo de agua que es más pequeñito, que también si hay un montón, si hay una fila larga de elementos
depende cómo lo puedan organizar uno al lado del otro, lo pueden organizar en círculos y poner toda la información dentro, ¿no? Yo lo pongo uno al lado del otro porque me resulta más fácil, ¿no? Pero cada uno. Entonces, si vemos que un núcleo tiene un solo elemento, y otro núcleo que tiene, no sé, un núcleo escorpiano, tengo todo en casa 8, los planetas cuadrados a Plutón y tal, este núcleo va a tener un peso muy grande. Y no quiere decir que va a tener un peso a nivel luz, me refiero. Esta persona es muy probable que se sienta muy identificada con ese núcleo, porque hay más información energética que se va a traducir en hechos de vida, que se va a traducir en maneras de resolución que la persona, o opiniones que la persona tenga de Escorpio, pero la persona energéticamente seguramente será muy plutoniana, porque tiene mucho de eso, ¿no? Ok. Entonces el balance de elementos es como la primera aproximación, digamos. Si quieren ir probando en sus casas luego, ahora vamos a hacer 2 ejemplos. Vamos a hacer el ejemplo de la parte práctica y luego, de la parte teórica, y vamos a hacer unos ejercicios de la parte práctica. Pero ya podéis ir haciendo todo lo que tengo en fuego, todo lo que tengo en agua, todo, y cómo se agrupan dentro de su propia carta según los elementos. Estos ya serían núcleos energéticos, ¿no? Y ahí ya podéis hacer de su propia carta, se los recomiendo si quieren como tarea, de su propia carta, la hipótesis de luz y sombra. Pero Brisa, ¿teniendo en cuenta los transpersonales o no? A nivel elementos no, Vale. Por ahora solamente vemos elementos. Laura. Brisa, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Vale, me dicen que cierran. Voy a buscar otro lugar. Vale. Cierro la cafetería, me conecto, a la que encuentro el lugar me vuelvo a conectar, ¿vale? Vale, puedes ir en el teléfono también. Ah, vale, como estaba. Sí. Vale, me conecto en 5 minutos, voy a buscar el lugar. Perfecto. Hasta ahora. Hasta ahora, guapa. Ok, entonces, decía Georgina si tenemos en cuenta los planetas transpersonales. No, en este caso no tenemos en cuenta los transpersonales porque solo estamos hablando del balance de elementos, o sea, qué planetas, en qué elementos, sin considerar Urano, Neptuno y Plutón, excepto que sea ascendente en Escorpio, ascendente en Acuario, ascendente en Piscis, que ahí sí que lo tenemos en cuenta. Igual, no se preocupen que esto lo vamos a hacer con ejemplos y tal. Yo ahora estoy haciendo como una intro recién para ir entrando en la lógica de luz y sombra, porque sí que hay tips y sí que hay cosas que tenemos en cuenta y que ya yo a las que ya vienen trabajando, que venimos trabajando juntas, ya les voy metiendo un poquito, le he ido metiendo esta teoría a poquito, pero hay mucho de intuición en esto. De intuición, por supuesto, conociendo las leyes astrológicas, conociendo elementos, esto sirve mucho, conociendo la afinidad de elementos. Otra distancia que se tiene en cuenta son las velocidades. Digamos que esta persona tiene mucho Aries y mucho Acuario en la carta, y luego tiene Tauro y Piscis, y emulsionar, combinar estos 2 núcleos será complicado. Yo tendré que primero identificar por velocidad que unos están juntos y otros están juntos por el otro lado. Que entre algunos les es más fácil hacer piña y se unen en contra del enemigo. Los núcleos son como enemigos unos de los otros. Rosa, ¿cómo vas?
Bien, bien, aquí discurriendo, mirando mi carta y a ver si encuentro... A ver, es que tampoco, nunca me he puesto... Analizo cartas a mi manera, o sea, yo todavía no estoy mirando mi carta a ver qué... Pues esto, los elementos, a ver cuál predomina y bueno, pues... Ok. En No, mi no, caso, cualquier cosa me vas diciendo si es, lo puedo explicar un poquito más, o incluso las chicas te lo pueden explicar porque las chicas saben un montón del tema. sí, sí. Eh, Sí. Brisa, entonces, con el ejemplo de el núcleo Aries, Acuario y el otro núcleo Tauro y Piscis, en este núcleo sería el fusionar como el fuego con el aire que casan más y luego la tierra con el agua. Ahí habría como más alquimia no, no, entre, aquí no entre estamos hablando elementos. de elementos, aquí los elementos estábamos hablando recién, aquí estamos hablando de velocidades, Ay, perdón, vale, la de velocidad. Ah, pues no, velocidades. no lo acabo de entender. Pero Que es nosotros como lo que lento, tierra tenemos que lento. elaborar, primero lo que tienen que pensar es que lo que tenemos que elaborar es la hipótesis de distancias. Esto es lo primero que tenemos que elaborar. ¿Por qué? O sea, la peor de las escenas posibles, porque eso es lo que la persona sintió desde nuestra perspectiva humana mamífera, que no puede concebir, no en el día uno, arquetipos elaborados, sino que separa estos diferentes arquetipos del inconsciente, diferentes imágenes, los separa y no los puede combinar. Desde ese presupuesto, esta persona se quedó con parte y proyectó otra parte. Entonces, esta distancia interna es lo que nosotros tenemos que pillar. Oh. Y tenemos que contener, tenemos que sensibilizarnos ante eso, ante esta máxima tensión que esta persona está viviendo. Ser muy sensibles. O sea, esto es como el gran tip, porque el gran tip de hoy, ser muy sensibles con la parte patológica, el sufrimiento de la persona, y no irnos porque esto tiene que ver con Venus en casa 4, el grado 4 tiene este significado y cuadratura tal, y mira, lo que puedes hacer es esto, esto y esto. La persona sí, le puede abrir un ámbito de reflexión, pero no es muy profundo, es superficial. Claro, cada uno tiene su estilo, ¿eh? Hay astrólogas más superficiales que otras, y esto que no es bueno ni malo, ¿no? Pero si uno es sincero con uno mismo y quiere dar un pasito más adelante en el proceso terapéutico y de despertar espiritual de la persona, ahora Laura. Hola, si queréis puedes silenciar para no escuchar. Ok, sí, silencio, cualquier cosa me dices. Entonces, esto es lo más difícil porque, claro, nosotros aquí tenemos muchísimas herramientas, pero no todas las tiene que escuchar la persona y no todas las tienes que escuchar en ese momento. Yo a veces ruego, ay, que venga otra vez, porque ahora no le puedo decir esto, no es momento para decirle esto. A veces yo digo, hey, si puedes venir de aquí a unos 6 meses, vente. Si la persona puede y lo siente y tal, pero llenarla de información le puede mostrar que yo soy muy cool, muy new age, pero a ella no le puede servir, no le sirve de nada. La persona no le sirve de nada. Entonces, ver, o sea, esto, eh, momento que estamos viviendo juntas es un momento de mayor evolución como astrólogas, digamos, hasta ahora teníamos todos los elementos por separado, y ahora no solamente que vamos a ver cómo interpretar integralmente la carta, sino que vamos a ver que la consulta es una proyección de nuestra propia carta natal. Entonces, cuando la persona llega, nos va a poner en el circuito de su carta natal y nosotros tenemos que aprender a con mucha sensibilidad y con 100% empatía con la persona, no dejarnos llevar por su sombra y por su queja. O sea, hay una parte de frialdad y una parte de máxima empatía. O sea, en general, las emociones de
de empatía real son más frías. O sea, yo comprendo exactamente lo que está pasando a esta persona, pero no me dejo llevar por su ego, que se siente autoindulgencia o tal. Porque esto es lo que la persona hace de normal. O sea, nosotros vamos a estar en una parte de ese circuito, ¿no? Si esta persona tiene un poco de Sagitario, nos va a poner en el maestro; si tiene un poco de Escorpio, en el psicólogo transformador, que me lleva a determinado lugar donde yo voy normalmente. Entonces nosotros tenemos que contextualizarnos de la movida que ya tiene montada arquetípicamente esta persona, ¿no? Nosotros vamos a jugar el juego de luz y sombra de la persona, y cuanto menos automático lo hagamos, mejor. Y esto con la práctica lo vamos a ir haciendo. La verdad que somos magas. O sea que me tengo que centrar en buscar el núcleo en la casa 4. No. Los factores ya lo vamos a ir dando. No. ¿Dónde tengo yo el bloque de planetas? ¿Dónde tengo el máximo bloque de planetas personales? En realidad lo que tenemos que ver, en cada carta vamos a usar factores diferentes. Digamos, si una carta tiene todo fuego y todo aire, esa será la división, ¿no? Si una carta tiene mucha energía transpersonal, o sea, los planetas transpersonales están tocando planetas personales, por ejemplo, ese será el tema de la persona, y la polaridad se dará entre el mismo planeta. Digamos, los planetas transpersonales, que son muy potentes, generan polaridades, ¿no? Que los que no han hecho polaridades transpersonales, yo se los recomiendo que lo hagan, porque en el mismo, por ejemplo, Plutón tiene 2 aspectos, Urano tiene 2 aspectos, y Neptuno tiene 2 aspectos, entonces la polaridad se dará en el mismo planeta. Perdona, ¿con polaridad en el mismo planeta te refieres a vibración alta y baja en ese planeta, o no? No hablamos de alta y baja, porque no... Bueno, tampoco nosotros estamos muy alta para decir que es bajo y que es alto, pero sí que hay en el mismo planeta, por ejemplo, en el caso de Plutón, esto es un tema de polaridades transpersonales, y no lo voy a explicar aquí porque es todo un módulo, pero por ejemplo, Plutón, hay un aspecto de Plutón que es del poder, y hay otro aspecto de Plutón que es el amor, y los dos, y la sensibilidad, y los dos están en el mismo planeta, y si esta persona tiene mucho Plutón en la carta, se distorsionará. Toda la carta se dividirá en el amor y el poder. Entonces, cierta parte de la carta, si yo tengo en este caso la luna en Piscis, por ejemplo, irá a la parte de amor, y Capricornio irá a la parte de poder. Entonces ahí tenemos otros elementos de análisis, y lo que yo quiero lo que estamos haciendo ahora, y lo que es la técnica de núcleos energéticos, es qué factor tengo que usar yo para pillar estas distancias, ¿no? Y de esta manera, primero que se puede leer muy bien la carta natal, se aglutina muy bien la información, porque tenemos siempre un montón de información y no siempre es importante. Por eso me preguntan, las casas vacías. Bueno, las casas vacías, no sé, si la persona tiene muchos planetas retrógrados, mucho en Piscis, la casa vacía puede servir, pero de por sí la casa vacía no te dicen. O sea, tenemos que leer integralmente, y tenemos que encontrar cuáles son las líneas para leer, cuáles son, digamos, los arquetipos, cuáles son los factores que dividen los arquetipos. Porque los arquetipos los vamos a construir nosotros, no están previamente en la carta. Sí están, pero como una parte es la posición, la configuración energética, por ejemplo, Venus en Capricornio, ¿verdad? Y otra parte es la relación con las otras. Porque Capricornio tiene muchos aspectos, y una parte es la parte de soledad, otra parte es la parte de trabajo y responsabilidad, otra parte es la parte de escrúpulos. O sea, no todos los capricornianos somos de la misma manera, y no todos los piscianos usamos todo el arquetipo, ¿no? Si no usamos o sea, por ejemplo, Piscis puede ser una persona súper mega empática, y también puede ser una persona que lee muy bien los arquetipos colectivos de lo que me toca hacer en la vida, y parezco súper capricorniano. Entonces hay que ver
las combinaciones que dan. Entonces, de esto va a ir todo entonces, lo que hoy quiero que entiendan es que el análisis de núcleos energéticos, nosotros tenemos que elaborar una hipótesis de distancia. Y, por supuesto, que vamos a tener muchos elementos para elaborar estas hipótesis, que van a ser los elementos, planetas transpersonales, las velocidades, las funciones de los planetas, etcétera, etcétera, etcétera. Ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ir viendo tranquilamente. ¿Ok? ¿Vamos hasta ahora? Sí. Chicas, Marina, ¿bien? Sí, yo por ejemplo, una vez me dijo un astrólogo, por ejemplo, preguntándome a mí, ¿no? Que tengo mucho Aries y Libra, bueno, Libra y Escorpio por un lado es como un núcleo, y por otro lado Aries, Acuario. Entonces me dijo, ¿qué quiere Aries y Libra? Pues hacer las cosas junto con los demás, pegado. ¿Qué quiere Aries y Acuario? Separados, solo. Y eso al final yo me quejaba de los demás y era yo. Yo soy muy egoísta, y era mi Júpiter opuesto al Sol, en Aries. Completamente. Igualmente, estamos empezando, ¿eh? La observación de la proyección es una parte, y esto por supuesto que da mucha información a uno, pero como nosotros, pero luego, ojo, porque tenemos que, es lo que voy a decir una y otra vez, darnos cuenta de una dinámica que se presenta vincularmente es parte de esto. Y luego lo que tenemos que hacer, y esto es de toda la vida, chicas, porque desde que yo empecé a hacer astrología hasta ahora, que estoy intentando, también por mi ascendente en Libra, estoy intentando encontrar versiones más equilibradas internamente y que luego se va manifestando también en los vínculos y tal, ¿no? Va viendo, ay, mira, voy mejorando, o mira, voy empeorando. Entonces, no quiere decir que por ejemplo, en este caso es muy bueno para explicar esto. Tengo un núcleo más autocentrado, autosuficiente, con un deseo claro, más independiente, individualista, y tengo otro que es con el otro, que es más dependiente, etcétera, etcétera. No quiere decir que uno gana. Nosotros simplemente vamos, paso número 1 es ver la dinámica vincular y cómo yo me posiciono en una parte de mi carta y la otra está en la sombra. Y la sombra tiene mucho más poder muchas veces, porque yo, siendo muy ariana acuariana, a nivel autoimagen, porque luego yo me manejo con todas las energías, o sea, yo uso toda mi carta, pero yo me doy cuenta que uso solo una parte de la carta. O sea, yo parece que soy muy independiente, pero luego me quedo enganchada porque la sombra tiene más poder que la luz. La sombra en el sentido del misterio, lo que yo no conozco de mí, me maneja. Entonces yo parece que soy muy independiente y me voy enfadando con todo el mundo para establecer esta individualidad, pero en realidad yo necesito del otro para posicionarme, aunque sea en contra. Entonces, estas son las dinámicas que tenemos que encontrar, sino de cómo es la comunicación entre la luz y la sombra. No que gane la sombra, ni gane la luz, sino cómo el deseo se puede restablecer teniendo en cuenta esta cosa que no tenía en cuenta, y diciendo, ah, mira, en realidad soy más dependiente de lo que yo creía, pero reconocerme que a mí la individualidad también me importa, y cómo puedo hacer internamente, que esto va a ir sucediendo, por supuesto, con los años, para equilibrar esto internamente. Y lo más importante de nada es ver la creencia que está por debajo de la organización. Que la creencia que está por debajo de la organización de esta división de núcleos es que la identidad no tiene nada que ver con el otro. Y a lo que yo he de llegar es que la identidad es interactiva. Yo cambio mi deseo cuando me encuentro con el otro y está bien que eso suceda. Okay. Pero esto es más adelante, ¿eh? Esto es más adelante. Lo primero es, vamos poco a poco. Quiero decir,
estamos acostumbrados, como nuestra sociedad patriarcal es de definición, y toca para entrar en el mundo del trabajo y tal, es de definición. Cuando empezamos a ver la sombra, los temas de la carta, nos vamos a lo contrario, y eso tampoco es. Sino tenemos que encontrar un equilibrio que llega con el tiempo naturalmente y femeninamente a versiones más integrales de la energía. Cuando está separado y cuando está más polarizado, ambas energías, en la luz y en la sombra, están muy grandes, o sea, los arquetipos están exagerados. O sea, en el caso que decía al principio de la mamá y el revolucionario, la mamá es lo menos revolucionaria que hay, y el revolucionario es lo más exagerado que hay, que acaba muriéndose como el Che Guevara en África, o en Bolivia, no sé dónde se murió. La cosa es que los dos están muy grandes, ambas están muy grandes. En el caso de Marina, que es el caso mío también, el autocentramiento y estar donado en el otro está exagerado, no hay ni una cosa ni la otra. Y es muy probable que esto que uno se encuentra en este momento, este insight que ella ha tenido, que le ha dicho esta astróloga, sea parte del proceso que ella está viviendo en este momento. Y eso también hay que tenerlo en cuenta, esto es para más adelante también, cuando veamos tránsitos, esta persona tiene que dar un paso adelante en esa relación interna entre los dos arquetipos. Quiero decir, si yo siempre he estado acostumbrada a estar por el otro, por el otro, por el otro, en un momento me va a tocar ir por mí egoístamente para repolarizar, ¿no? Para decir, bueno, que le den a los otros, no soy la perfección de la integridad entre mis núcleos energéticos, pero ahora me toca mandar a tomar por culo a alguien. O al revés, si siempre he estado en mí, en mí, en mí, estar un poco por el otro, aunque yo no entienda qué esto significa. Igual todo es una cuestión de autoimagen. Yo puedo creerme Santa Teresa de Calcuta y en realidad paso de los otros olímpicamente. ¿No? Quiero decir, yo esto como Luna en Piscis me ha pasado mucho, toda la vida casi. Es que yo me creo siempre la buena y en realidad acabo invadiendo al otro, pero el otro me dice, hey, no quiero que me expliques esto, no quiero que me digas esto. Ay, no, pero yo porque soy buenísima. No, esto no. Es muy probable que si tenemos un poco de Piscis y un poco de Capricornio en la carta, esto suceda. Ok. Esto ya lo vamos a ir hablando. El tema de la autoimagen, que es, con las chicas lo venimos hablando hace tiempo, pero que también es, nosotros estamos desmontando una autoimagen que está construida y tenemos que reorganizar los núcleos luego. Pero primero, ahora estamos recién en la hipótesis primera. Les voy a mandar una carta que es la que vamos a analizar ahora. Había un ejemplo, perdona Brisa, que ahora me ha venido a la cabeza un ejemplo de ayer. ¿Brisa? Sí. Ah, sí, vale. Que tenía una carta delante y había un stellium grande en la casa 4, Plutón, no me acuerdo qué tenía ahí, ¿no? Bastantes planetas aglutinados en la 4, el Sol en la 5 con Venus. Bueno, yo lo interpreté como que era toda la familia, ¿no? Él, esta persona, ¿no? Siempre por la familia, por su padre, ¿no? Un padre muy plutoniano también, ¿no? Con mucho poder. Él se identificó con este poder y venía porque... Perdón. A ver, es que, claro, no la tengo aquí la carta, te lo digo de memoria de ayer, ¿vale? Porque ayer vi varias. Entonces se me quedó grabada esta de este hombre, que como un sol en Cáncer, ¿vale? Tenía un stellium, bueno, bastantes planetas aglutinados en la 4, ¿vale? Y él me decía, bueno, yo le iba haciendo preguntas y él me iba confirmando, ¿no? Que era muy familiar, todo la familia, en la casa, ¿no? Este hombre era como bastante el peso, muy hogareño, vaya. Como tenía en la 6, también tenía Marte en la 6, ¿vale? Yo le decía, bueno, su trabajo fijo, su pasión, algo como muy así de cocina. Bueno, él me dijo que su pasión era la cocina, que estaba haciendo cocinero y ya empezaba a cobrar empanadillas, amigos, ¿vale? Ya las empezaba a cobrar, ¿vale? Entonces, él estaba proyectando una distancia suya de ese colectivo familiar, ¿vale? Él quería que su hijo, darle la libertad a su hijo que su padre no le había dado, que su padre era agrónomo, agricultor, y él había seguido los pasos de agricultor, que le gustaba y era feliz,
pero quería que su hijo no repitiera, que él no le quería mandar, que le quería dar libertad. Yo le dije, esto no funciona así, porque pensé que le está creando una proyección, no una distancia, porque él es, a ver, complicado, Pero él se ¿cómo le vas identificaba... él quiere darle más libertad, ¿cómo le puedes decir que no? Que sí, que yo se le estaba validando, pero me decía, ¿cómo? Entonces yo le orienté un poco, ¿vale? A nivel astrológico, porque tenía el nodo sud en la pareja, en Capricornio, la 7, el eje 7-1, y el nodo norte, la 1. Entonces yo interpreté como que iba más a cierta individualidad. Entonces, que él mismo incorporara como misión de alma, incorporara esta individualidad él integrando esta individualidad, a lo mejor al hijo, por efecto de vibración, por efecto imitación, si él incorpora esta individualidad y libertad, porque tenía un ascendente, Urano lo tenía muy fuerte, Urano, Sí, en el pero ¿cuál es la ascendente. pregunta con respecto a núcleos energéticos? Pues esta distancia, ¿no? También que cuando él incorpora esta individualidad, ya no proyecta al hijo este deseo de que no sé, que no haga como mi padre hizo conmigo, ¿sabes? Un poco yo, bueno, lo interpreto así este ejemplo, que están todos los elementos en la casa 4, Sin muy ver la carta canceriano. es muy difícil, sin ver la carta, porque todavía no tenemos los elementos, no tenemos los elementos para hacerlo. Ahora vamos a empezar. Pregúntamelo nuevo cuando hagamos la carta. Vale, Pregúntamelo de nuevo. vale. Es como un esquema mental que me he hecho, con todo lo que has contado ahora, yo me he hecho como un resumen de un esquema mental para entenderlo. Sí, muy bien, muy bien. Ahora, déjame que hacemos la carta y luego volvemos a tu carta. Ok, entonces, la he enviado al grupo, la tienen en el grupo. Ok, ¿la ven más o menos? Sí. A ver, empezamos así como intuitivamente también a verla. Es una mujer. Esta es la carta número 1 de ejemplo de modelo de tipo de carta. Aquí está. Ok. A ver, comenzamos. A ver qué ven aquí, algo que les llame la atención. Esto que decías, Piscis Capricornio. Ok, mira, sí. Sol en 10 en Capricornio y Luna en 12 en Piscis. Ok. Entonces tendrá una distancia entre qué dos energías, a ver, entre todas. La calidez. Laura, también puedes hablar, ahí te he puesto. Sí, lo vi. Entre sí, la calidez. ¿Qué más? Tacto, El contacto, humanidad, el afecto. el afecto, la fusión. Simbiosis, para ser más específicos, la maternidad, ¿no? Luna, entonces el tema de la maternidad es muy grande, quizás tiene que ver con esto que decíamos de deseos de maternidad del linaje, más que propios, que me atraviesan, que puede ser que yo lo lleve a la práctica o no. Y la otra energía, esto es Piscis, y la otra energía, Fría, distante, de soledad, ¿cómo? de soledad, De soledad, productiva. productiva, muy bien. Esto es un tema bastante importante entre Piscis y Capricornio, ¿no? Y más estructurada, ¿no? Supongo, como con más estructura de Piscis.
Más estructura, límites, centro. Ok. Sí, lo estamos viendo, lo estamos viendo. Ahí tenemos una de las distancias, que será fundamental porque la distancia entre la Luna y el Sol también es una que llama mucho la atención porque son como los dos centros de gravedad de la carta, la Luna y el Sol. Entonces, si son muy diferentes, ahí se verá fácilmente. Se verá fácilmente. Ok. Entonces, sí, el resto de las configuraciones, como han pillado como el tema fundamental muy rápidamente, ¿no? Entonces, el resto de las configuraciones, vamos a hacerlo ahora, de ponerlo con un grupo o con el otro. Digamos, un núcleo va a ser el pisciano y un núcleo el capricorniano. Entonces, vamos a ir poniendo, primero vamos a hacer Piscis. Todas las configuraciones. Planetas en signos sería unos, planetas en casa sería otro, planetas relacionados con otro planeta, o sea, aspectos serían otros, que están relacionados con Piscis y que están relacionados con Capricornio, ¿vale? Urano va con Capricornio. Muy bien, por ejemplo, ¿qué hay? ¿Qué hay de Urano? Urano en Géminis. Y luego está Neptuno en Libra, que va con la Luna y con Piscis. Claro, aquí ya nos empezamos a complicar un poco. ¿Por qué? Porque primero, los transpersonales yo los dejaría un ratito a un costado, un momentito hasta que avancemos un poco en las clases. Mira, saquemos los transpersonales no los vamos a poner porque así no nos complicamos. Pero, atención, el planeta se tiene que conservar según su naturaleza para que juegue con esos núcleos. Si Neptuno está en Capricornio, no se conserva neptuniano. Claro. Si Neptuno está relacionado con Libra, no se conserva neptuniano. ¿Entendido? O sea, que el planeta se tiene que conservar similar a su naturaleza, a su función. ¿Ok? Pero por el momento los transpersonales vamos a dejar un poquito aparcados. A nivel casas, no, los podemos poner. A nivel casas, si yo tengo Neptuno en 12, por supuesto lo ponemos. Sí, perdón. Saturno, el regente del Sol, ¿no? Que está en Leo, como autodefinición. Ok. ¿Esto lo pondrías en? Capricornio. En Capricornio. Y también en Capricornio, porque Saturno en Leo, Capricornio es una energía muy de perfil bajo, pareciera que no, pero es de perfil bajo, o sea, no es de llamar la atención, y Saturno en Leo es coherente con esto. Sí. Ok, ¿qué más tenemos? Bueno, que hemos dicho que los transpersonales no, pero ahí está Plutón en la 4. Plutón en 4, ok. Eso sí, en la casa sí, ¿eh? En la casa sí lo podemos considerar. Plutón en 4, ¿con qué estaría relacionado? ¿De los dos? ¿Con la Luna? Con Piscis. Con la Luna, definitivamente, chicas, definitivamente. O sea, puede ser que esta persona, porque claro, hay combinaciones, no es que esta persona tiene dividido los núcleos, luego hay combinaciones y hay cosas donde sí que las tiene comunicadas, ¿no? Es muy probable que una persona con Plutón en 4 sea muy autoexigente y luego a nivel capricorniano esto le sirva, o sea, para salir al mundo, para construirse un estatus y un lugar social. Es muy probable que la Luna, el Plutón en 4, la Luna Plutón le sirva, pero la motivación, el deseo, será más similar a Piscis, a ser afín a una tendencia familiar, porque está en 4, que a una individualidad creativa que es más Capricornio. O sea, voy de nuevo, que es muy probable que, o sea, lo que estamos analizando son los deseos internos de la persona. ¿De dónde proviene el interés de estatus de esta persona? De la familia. Claro, exacto. De los mandatos familiares. De los mandatos familiares. Pero
a nivel núcleos se asemejaría más a la luna en Piscis. Luego hay que ver, porque luego si la dinámica del presente de la persona, de la crisis o del tema emergente, va por otro lado, tenemos que reorganizar los núcleos, por supuesto, no nos tenemos que quedar con nuestra idea preconcebida, ¿no? Ok, ¿qué más? Júpiter en Sagitario. ¿Con qué de los dos núcleos estos fundamentales iría? Con la luna. Exactamente, con la luna. Sagitario y Piscis están muy relacionados, de hecho, por muchos años, hasta que Neptuno fue visto e identificado en el cielo, tenían el mismo regente que es Júpiter. Entonces, también depende de otros factores, digamos. O sea, Júpiter podría estar perfectamente con uno o con el otro. Quiero decir, si esta persona es más tirando a sensible, y esto lo vamos a ver en el momento uno, desde que nos llama por teléfono, desde que abre la puerta, si es más uno o el otro, ¿no? Pero si es más tirando sensible, o sea, su identidad, lo que ella reconoce de sí misma, que a veces no es lo que nosotros vemos, por eso hay que dejarla que hable, no lo que vemos, sino que hable. O sea, cómo construye su discurso, esto que le decía al principio, cómo habla de sí misma y del otro. Entonces, si la persona se identifica con la parte más sensible, este Sagitario es muy probable que se ponga del lado más idealista de Sagitario y más desencarnado de Sagitario. Pero si esta persona se identifica con la parte más capricorniana, es mucho más probable que ese Sagitario le sirva para hacer emprendimientos en su vida. Por eso hay que ver las combinaciones. Lo que yo quiero más que nada es que vayan aceitando estas posibles, o sea, qué costados del arquetipo usamos y comenzar a pensar diferente la carta natal, ¿no? Y a integrar toda la información, porque Sagitario hasta ahora lo teníamos como todo separadito y ahora tenemos que ver cómo todos los arquetipos tienen una relación amable o no. Brisa. Sí. Marte con Sí. el Sol, ¿podría ser? Marte en Virgo con el Sol. Sí. Virgo con el Sol. Muy bien. Tierra con tierra, ¿no? Sí. Sí. Y el Marte en 5. A mí este Marte me ha generado duda, ¿eh? A ver, sí. Porque igual es como, ¿no? El lado de la acción, el lado masculino en un signo de servicio. Y ya, pero también está en un signo de orden, porque Capricornio es estructura vertical, orden, también implica. Ahí está la dualidad del signo, ahí está. La oposición a Piscis. Claro, exacto, el eje Virgo-Piscis, ¿no? Luego hay que ver cómo... Hay determinadas cosas que nos van a quedar dudas, y esta es la primera vez que nos aproximamos a una carta así, entonces... en general... Ay, ¿qué pasó? Alguien se fue, ¿no? Laura. Ah, se habrá desconectado. Digamos que hay otra cosa, que es un planeta puede estar en dos sitios, en dos núcleos perfectamente, el mismo planeta. Puede ser un conector o puede estar en dos planetas diferentes. Yo lo pondría, al principio lo pondría en todos lados y se sacan de las ganas de ponerlo en un núcleo, en el otro, como conector. Una cosa es Marte en Virgo y otra cosa es Marte en casa 5. Si esta persona tuviera un núcleo de fuego, el Marte en 5, yo lo pondría ahí también. Y el Marte en Virgo lo pongo en el núcleo capricorniano. Si es verdad que, por ejemplo, si esta persona, el tema es el poder, por ejemplo, porque estamos hablando de una persona que tiene Plutón en 4, ahora lo dividimos en dos núcleos nada más, ¿no? Lo dividimos en dos núcleos, pero esta persona tendrá un núcleo escorpiano también, donde el poder será importante, y allí
yo al Sol en Capricornio lo pondría. Pero si esta persona tiene polaridad plutoniana, o sea que el poder y el amor son el tema, yo lo pondría en el núcleo poderoso. A veces, a veces Capricornio no está allí, porque Capricornio no es tan fuerte a nivel poder. Entonces hay que ir, a lo que voy es, sin ánimo de liarlas, que aflojen, la cosa es aflojar un poco los circuitos mentales para entender entender las posibilidades, ¿no? Ahora recién estamos abriendo el juego. No se preocupen que un elemento esté en un sitio, no es fijo. Puede haber muchas opciones. Es como cuando hacíamos polaridades transpersonales, también había cartas que nos quedaba claro que era polaridad directa y había cartas que nos quedaba claro que era polaridad inversa, y había otras que había que estar un poquito más abierto, ¿no? Igual les digo que de todos modos la hipótesis se cierra bastante antes de que llegue la persona. No con ánimo de hacerlo no naturalmente, pero luego naturalmente con la experiencia y viendo gente se van a dar cuenta que no hay muchas cartas y no hay muchas posibilidades de organización, porque tenemos muchísimos condicionantes culturales. Entonces, si la persona tiene luna en Piscis, es muy difícil que sea pro Capricornio. Aunque ya lo vamos a ver, como vamos a ver la historia de vida de esta persona. Entonces, ¿por qué puede preguntar esta persona? ¿Qué es lo que va a venir a preguntar? Que esto es una de las cosas que nos tenemos que preguntar nosotros para estar preparadas, nosotras para estar preparadas. ¿Por qué puede preguntar esta persona? Sabemos que tenemos dos núcleos, uno más capricorniano, virginiano, plutoniano, Saturno, no sé si Saturno está relacionado con Plutón o qué, Saturno-Venus, o sea que mi parte sensible, Saturno-Venus, está frenada, mi parte femenina, sensible, está frenada. Entonces, ¿por qué puede preguntar esta persona? Pues problema de autoridad, de trabajo, de emociones. Porque trabaja mucho y no ve resultados, que no le dan seguridad los trabajos que inicia o lo productiva que es, que decíamos antes, por esto del Sol en Capricornio, la productividad, que no emocionalmente no le llena. Que no le llena. A ver. Que trabaja mucho pero no se siente realizado. Yo también diría algo así. Realízala. Trabajo y maternidad. Ok, o sea, este sería, pero esta, a ver. O una cosa o la otra. La persona exacto, o una cosa o la otra va a preguntar, o una cosa o la otra va a preguntar. O sea, depende de dónde esté identificada. La luna en Piscis, ojo que esta persona, yo di el ejemplo de la luna en Piscis porque yo tengo la luna en Piscis anteriormente, entonces igual las ha despistado. La luna en Piscis en 12 es muy difícil de vivir. Si yo tengo un planeta en 12 como es tan grande, en general la gente que tiene luna en Piscis, no importa que sea mujer, en 12 es como demasiada luna en Piscis para tenerlo en la luz. Entonces es muy probable que esta persona no esté para nada identificada con la luna en Piscis. Entonces, si no estoy identificada en la luna en Piscis, estaré identificada en el Sol en Capricornio o en el núcleo más duro, ¿no? Y este núcleo duro va a hacer que yo tenga que encontrarme por destino situaciones de amor, de vínculos. Repetidamente. Esta persona va a preguntar por el amor, por los vínculos, porque hay algo que no comprende a nivel vincular. ¿Ok? Ok. Vale. No para que me digan que sí, pero para que vayan viendo la lógica, ¿eh? Vayan viendo la lógica. Esta es bastante
es bastante clac-clac, pero hay algunas que no son tan fáciles de ubicar, ¿no? Y si no son tan fáciles de ubicar, nos quedamos con el misterio, digamos, nos permitimos quedar con el misterio hasta que llegue la persona. Ok. Entonces esta persona tiene un arquetipo que tiene que ver con la gran madre universal, que es fusionante, como dijo Georgina, o simbiótico, que es que hace como una disolución de la individualidad y la personalidad del niño, una madre invasiva, ¿no? Es probable que me encuentre como demasiada, la presencia de mamá, como es tan grande, me aterrorice, o por lo menos a mi parte individual que quiere emerger puede ser muy agobiante, que haya un pánico a todo lo pisciano, a mejor estilo polaridad, las que saben de esto, polaridad neptuniana inversa, o sea que esté continuamente actuando, continuamente pensando, continuamente resolviendo, ¿no? Con un Marte muy elaborativo, muy detallista, muy hiper mega mental, ¿no? Pensar que Virgo es una energía que, si está relacionado con alguno de los planetas de la carta natal, Virgo es una energía extremadamente lógico-deductiva y que tiene como un espacio interno virgen. O sea, el sentido de la individualidad es extremo. Hay una hiperdiscriminación con el otro. Entonces, como les decía, un deseo de ser madre que exceda mi vida, que tenga que ver con deseos de otras generaciones que me han invadido de pequeña, y que con lo sensible de una luna en Piscis, de pequeña, lo he visto abrumador, y yo me he ubicado en toda otra parte de la carta. O sea, en general la luna, si no es muy fuerte, es la que maneja el cotarro, pero si me excede como niño, yo voy a ubicarme reaccionando ante eso, cuando este deseo inconsciente manejará desde abajo, como estos peces grandes, la carta, ¿vale? Les cuento un poco la historia de vida de esta mujer, que nos quedan unos 20 minutitos. Ok. A la vez esta persona tiene ascendente en Aries, que no lo hemos dicho. Sí. Entonces, todas las situaciones de destino, ascendente en Aries, y también el medio cielo en Capricornio, que es como una matriz, ¿no? Una matriz el destino continuamente me está chinchando para que yo me despierte y sea una guerrera. No, yo soy una guerrera y siempre lo he sido, pero no me doy cuenta. Entonces, el destino me tiene que mostrar que en realidad tengo esa valentía y esa agresividad, ¿no? En general, los ascendentes en Aries suelen buscarse siempre autoridades, papás, porque estos les hacen sentir seguros, seguras, para ir en contra. Ok, entonces esta persona, entre Piscis y Capricornio, entre su parte blanda y su parte dura, más o menos estará esta integración que tiene que hacer, ¿no? Esta integración que, este es un tip que lo vamos a ir viendo con las clases, esta integración, esta persona está en un proceso de esta integración, y lo que le tenemos que decir quizás es o por lo menos ahondar en la consulta en la parte del proceso que esta persona está, ¿no? Hay un proceso como de 3 pasos, que esta persona está en una parte, este proceso la tenemos que empujar a una... Estos 3 pasos ya lo vamos a ir viendo, ¿no? Pero tenemos que ser muy sensibles a lo que la persona necesita de esta integración. A veces la persona necesita ir a repolarizar, a veces la persona necesita ya integrar, hay que ver.
Le podemos dar todo el mapa, pero ahondar en la parte emocional, psicoemocional, que le toca en este momento, ¿no? Eso luego también con tránsitos, con tal, vemos qué le toca a la persona, ¿no? Ya lo vamos a ver a esto, lo vamos a ver. Ok, entonces, de su madre no le queda un registro demasiado claro, y por su infancia pasa rápidamente. No tiene un registro preciso de la infancia, cosa que si esta persona fuera sola luna en Piscis, igual se quedaría hablando mucho acerca de los sufrimientos de la infancia, y no lo hace, pasa rápidamente. Entonces ahí cuando pasa rápidamente por un lugar, sabemos que esta persona, si en el balance de elementos ella tuviera mucha agua, sería otro el cantar, ¿no? Porque esta persona, el agua permite que yo perciba ese aspecto de la vida. No es que las cosas no me pasan, me pasa todo, agua, aire, tierra, agua, todo, todo. Pero yo no lo registro, entonces como no tengo en el balance de elementos mucha agua, será más difícil lidiar con el agua. Entonces tengo una infancia pasando muchas cosas, pero yo no las registro. Ella la pasa rápidamente. Entonces ahí ya confirmamos que la hipótesis está bien. Lo que pensamos nosotros está bien, ¿no? Nosotros pensamos que la luna en Piscis 12 está en sombra. En 12 está en sombra. Y ahí lo corroboramos. Ok. Entonces, estudia sociología y está volcada a lo estadístico. Hace encuestas para elecciones, o sea, para partidos políticos. Ella siente que su carrera, su actividad, su trabajo son cuestiones que le salen bien y allí no tiene dificultades, pero es el tema de la pareja lo que le preocupa. Entonces ahí comenzamos a ver también esta hipótesis que teníamos de que ella está ubicada en su parte capricorniana y su parte sensible se la va a traer el otro. Entonces, esta persona tiene, uno de los arquetipos es esta gran madre de todos los seres que cuida y hace crecer al otro y le da libertad luego, que está, como está en sombra, incluso puede estar extremadamente fascinada por esta intimidad del vínculo. Y por otro lado, Capricornio, que es una energía más poderosa, activa, volitivo-activa, ¿no? Que yo impongo mis condiciones a la realidad y en el vínculo. Entonces, las cosas que pueden pasar las combinaciones que pueden pasar es que esta persona pida, bueno, yo soy una mujer, soy sensible, basta de trabajar, me gustaría un hombre que me mantenga, me gustaría relajarme, esto es lo que yo creo como deseo consciente, pero luego cuando me encuentro con con mi deseo inconsciente, ¿no? Esta persona cuenta en un momento que conoce a un hombre exitoso, varios años mayor que ella, empresario con mucho dinero, del cual se enamora. O sea, que es justo lo que está pensando. Esta persona quiere relajarse y un hombre que la mantenga. Se casan, sí, no, cada uno puede querer lo que quiera, ¿no? Se casan, no es el tema que le guste una cosa a la otra, el tema es que entre lo que le gusta y lo que no le gusta, puede haber una negociación. Se casan, pero al regreso de la luna de miel, ella descubre en realidad que el señor no tenía mucho dinero, no era exitoso, no era empresario y sí era mayor que ella. Entonces, se separa, o sea, este es el primer engaño, ¿no? Si yo estoy, esto es de Piscis.
Piscis en sombra genera en general este tipo de estafas, no engaños abiertos, sino estas estafas, esta es la letra pequeñita por debajo, de que yo no quise ver algo que estaba evidente desde antes, ¿no? ¿Por qué? Porque hay como también, una Dris, simbiosis y una simbiosis que está sobrevalorada, ¿sí? también por Neptuno en la 7 puede ser que le dé algo de confusión ahí en la búsqueda del triaje de pareja ahí. Sí, a ver, no, por eso digo, Neptuno en la 7, no sé bien si está en la 7, pero si estuviera en la 7, iría con este núcleo. Mm. Por eso ahora el trabajo no es los temas por separado, sino tenemos que unir en núcleos. Porque luego ya le vamos a agregar todo esto, pero esto al principio no lo hagan porque se van a liar mucho. Yo ahora quiero que nos separemos en grandes familias. Neptuno Luna, ¿no? Neptuno iría con la familia de la Luna, exacto. Entonces ahí tiene el primer engaño que es producto de una persona que es muy activa, capricorniana, Marte en Virgo, que está en el mundo, en lo práctico, pero luego cuando se vincula amorosamente se pierde en el otro y de repente se pierde los papeles y lo que era muy evidente para todo el mundo, para mí no lo es, ¿no? Me confundo. Entonces Piscis no es confusión cuando está en sombra. Entonces, pese al enamoramiento, este matrimonio se desintegra, ella regresa a la situación inicial. O sea, no permanece mucho tiempo en esta situación y se separa. Pero la historia sigue. Conoce a otro hombre, varios años mayor que ella, exitoso, empresario, con mucho dinero, y para nosotros, y para ella también, por supuesto, este es un patrón que va a comenzar a identificar, ¿no? Entonces se enamora, por supuesto que era la segunda vez, entonces va a ir con un poquito más de cautela, pero todo marcha bien, no hay estafas de por medio, y al poco tiempo este empresario exitoso quiebra. Entonces, en esta quiebra, absorbido por la situación y tal, entra en una depresión. No logra sostenerse económicamente y entra en una depresión. O sea que esta persona, la mujer que no tenemos el nombre, pongámosle cualquier nombre, María, su deseo consciente es relajarse en un hombre, pero su deseo inconsciente de maternidad, que igual es propio, igual es del linaje, y de esta fascinación por cuidar a otro, acaba aniñando o deprimiendo o despertando en el otro su vulnerabilidad, que no, por supuesto que no estamos hablando de culpas aquí, hacemos químicas, ¿no? Pero como estamos atendiendo a esta persona, tenemos que ver las piezas internas que están provocando el sufrimiento, y esta es la fascinación por la maternidad y la intimidad del vínculo puede ser una. O sea, hay una fascinación por esto, y también hay una fascinación por ser la madre del poderoso. O sea, en realidad yo no quiero relajarme, en realidad quiero tener más poder que el poderoso, ¿no? Yo soy la mujer detrás del poderoso. Ok, esta es la segunda situación, la quiebra del segundo marido. La tercer pareja, por supuesto que con una pareja más en el medio, con más dolor, con más lentitud, con más precaución, pero vuelve a tomar contacto con alguien, y obtiene el mismo destino. Esta persona adquiere una enfermedad que ella tiene que cuidarlo. Entonces esta persona llega a la consulta astrológica
agobiada, y dice, ¿por qué repito? ¿Por qué tengo este destino? ¿Por qué una y otra vez se da esta misma circulación? Entonces, lo que le recomendaron hacer a esta persona claramente tenía en sombra el núcleo pisciano y en luz el núcleo capricorniano. Que ya en su momento vamos a caracterizarlo y analizarlo y ponerle muchas características a uno y muchas características al otro para poder identificarlos y separarlos bien, pero por el momento hacemos esto. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos recomendarle, a ver, a esta persona? Viendo esta visión, digamos, teniendo en cuenta también que lo que le decimos lo va a percibir desde sus núcleos. Entonces hay que ser muy listas para, o sea, que no entre en su dinámica repetitiva de nuevo. Esto ya lo vamos a ir viendo, no se preocupen, pero ahora para darle esta pista, yo podría darle explicaciones mentales, una lista de cosas para hacer, que ella le toca hacer tareas y tal. Claro. Bueno, más intuitivamente, no sé. Exacto. Empatía. Exacto. Porque si yo toco su núcleo capricorniano, ella va a seguir en Capricornio. Entonces, es muy probable que la persona no entienda nada y diga, uy, esta astróloga no fue muy buena. Pero es muy probable que yo tenga que hacer lo que toca, que es trabajar a nivel sensible. Si hago masajes, si, hacer visualizaciones, trabajar sensiblemente con esta persona. Yo le diría a esta persona... La dinámica tendrá que ser muy sensible. Olvidarse del lenguaje astrológico completamente, no darle justificaciones, si la persona lo necesita, porque a veces, claro, también hay que darle a su parte neurótica un poco, pero saber que la persona va a querer entrar en lo conocido y tratar de sacarla de ahí. Al revés también, si esta persona estuviera más identificada con Piscis, que la próxima carta será así, tenemos que darle claridad, discriminación y la cosa más de tierra y capricorniana. Digamos, hay que darle esto que le falta. A lo mejor teniendo cómo se identifica con este cierto poder capricorniano, con su sol, le diría mejor de hacer un servicio social en una ONG, que también es una jerarquía estructurada, una ONG, pero también le permite pues sensibilizarse con personas con necesidades emocionales o especiales, no sé. Algún tipo, eso sería a nivel tip podría ser. Lo que pasa es que yo digo, soy anti-tip porque lo que nosotros tenemos que hacer es hacer la magia que esta persona toque energéticamente. Al hablar energéticamente estoy hablando de un ánimo que tenemos que tener. Un ánimo que tenemos que tener para entrar para que esta persona nos acompañe a sus partes misteriosas y que no les tema. Si nosotros a esta persona, si le damos tips de las cosas que hacer, esta persona no va a salir de Capricornio. Claro, no hacer, sentir. Sí. Películas que toquen el corazón. Sí, Amélie, puede ser, por ejemplo. También puede ser, pero sobre todo es tocar nuestra propia sensibilidad para que ella la toque. Alquimia. Y esto va a requerir, por eso, cada vez que nos encontramos con un cliente, vamos a tocar nuestra luz y nuestra sombra. Y vamos a saber que determinadas cartas van a ser más fáciles que otras. Sí, yo soy una astróloga más de tips, más práctica, más mental. Cuando vengan energías más que tengan que tocar lo emocional, que en general sean todas, es muy probable que sean todas, porque si es algo que tengo que trabajar, se me va a presentar mucho, o sea que yo voy a estar ayudando a otras personas, porque estoy unos par de pasitos más adelante, porque soy una profesional, por supuesto, pero estoy un par de pasitos más adelante, no muchísimo más. Y tocarle el tema, perdón. Entonces, claro,
si yo soy muy mental y tengo que trabajar lo emocional, o soy muy de tierra y soy muy efectiva y tengo que trabajar lo emocional, es muy probable que esta persona toque los mismos núcleos de luz y sombra. Y cada consulta hará esto, una tras otra, una tras otra. Sí. No sé, como está la luna ahí en el linaje familiar transgeneracional, no sé, no sé, a lo mejor es un tema tabú también, preguntarle respecto a las mujeres de su familia, no sé, la parte emocional, femenina, Sí, esto ya lo la vamos a ver, maternidad. esto ya lo vamos a ver, esto ya lo vamos a ver, pero ahora estamos en los primeros pasos, que es en la hipótesis de distancia, y lo que agregamos ahora es la manera en que yo tengo que hacer para resolver esta situación. No con tips. Tips, no way, tachado. Si lo quieren hacer luego, sí, pero dentro de este mes y medio yo les voy a plantear esta nueva manera de abordar las cartas natales, que tiene que ver con que esta persona toque su sombra, que eso va a requerir que yo toque la mía. ¡Fua! Pero claro, de hacerlo de una vez y otra vez, cada vez va a ser más fácil, por supuesto. Pero en Pero ahora base de cómo llevar la consulta. estamos haciendo, la consulta astrológica es un proceso de autoconocimiento para el astrólogo también. Haciéndole preguntas, por ejemplo, sería cómo llevarla ahí a la sombra, un poco con sutileza o delicadeza. Sí, esto ya, o sea, la dinámica de la consulta, las preguntas a hacer, eso ya lo veremos. Lo que decía ahora simplemente es el ánimo que tengo que tener. El ánimo que tengo que tener tiene que tocar mi sombra, tocar la sombra de ella y tocar mi sombra. Y en general las sombras casi siempre tienen que ver con contener emocionalmente a la persona. Si yo le estoy hablando de Venus en esto, no voy a tocar la fuerza que tiene la carta. La fuerza la toco solamente cuando toco el dolor de la persona. Y esto requiere más lentitud, sí o sí. Entonces es un proceso, no se puede hacer en una sola sesión, en una consulta astrológica. Bueno, luego ya, ahora en realidad recién estamos entrando, van a ver que yo voy de lo más lento y luego yo soy muy rápida en general en las consultas, tú lo sabes, Cris. Porque haces la alquimia y la magia rápida, pim pam. A los 2 meses ya vuelve con su novia, el otro consigue el trabajo, yo soy muy rápida en la cosa, pero al principio no. Al principio hay que ir encajando poquito a poquito para que todo lo que soy empiece a jugar. ¿Ok? Vamos a hacer un ejercicio, sé que quedan 3 minutos, nos quedamos un poquito más. El ejercicio, no sé si la han recibido el práctico. ¿Lo tenéis? ¿Dónde? En el mail. No. ¿Lo acabas de ¿No? enviar? Si quieren, lo mando como foto, pero todos lo tienen en el mail. En foto, por favor, Brisa, Sí, ¿puedes? lo mando foto, no se preocupe. Gracias, gracias. Yo sí lo he recibido. Ok. Hay una manera para que lo hagáis en grupo. Entonces, como son varios, vamos a dividirnos de a 2. A ver, no sé cómo se puede hacer esto. A ver si lo sé cómo hacerlo. Hay un chat, a ver, espera. Nos quedan 5 minutos, ¿no? O 10, que Sí. es que me tengo que ir también. Sí. Vale, vale. Bien, Sí, bien. no, igualmente esto por eso. Son 3. Vale. ¿Tenéis la clase? ¿Tenéis el...? ¿Sí? Vale. Entonces, este es el ejercicio 1. Hay 7 clases y 7 ejercicios.
lo que vamos a hacer es agrupar un poco intuitivamente diferentes configuraciones astrológicas. Por ejemplo, el primero dice, Sol en Acuario, Luna en Piscis, ascendente en Virgo, Sol conjunción Saturno. ¿Vale? Esto luego, Urano en 1 lo tenéis, ¿no? Sol conjunción Marte, Sol en 6, Plutón oposición Luna, Sol cuadratura Neptuno, Marte en 6, Saturno en 6, Mercurio en Acuario, Plutón en 1, Urano oposición Luna, Júpiter en 8 y Mercurio en 6. Okay. Son todas las configuraciones que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, el primer núcleo, como ejemplo, es Sol en Acuario, Urano en 1, ¿no? Que esto es Urano fuerte, Mercurio en Acuario, Urano oposición Luna y Sol conjunción Marte. Esto lo han agrupado todos juntos, según el criterio de este criterio, ¿no? ¿Vale? Este es el primer núcleo, y al costado hay como una breve descripción. Luego vamos a ver, esto de las descripciones lo vamos a ver más adelante, no se preocupen, que pone diferenciante o discriminante, rápido, la velocidad siempre lo tenemos que tener en cuenta, abierto, irruptivo. Entonces no es una energía que cierra, sino es una energía que abre. Y el otro núcleo, Luna en Piscis, Plutón oposición Luna, Sol cuadratura Neptuno, Plutón en 1 y Júpiter en 8. O sea que más o menos el núcleo es pisciano-escorpiano, ¿no? Simbiótico, fusionante, indiferenciante, interiorizante. Estos núcleos, le voy dando una pista, están en casi todas las cartas, dos tipos de núcleos. Que básicamente son los más individualistas y diferenciantes y los más simbióticos. Son los dos tipos de núcleos que se dan mucho en las cartas. ¿Ok? Ok, mira, lo vamos a dejar ahí porque ya estamos, ¿no? Lo vamos a dejar ahí. Esta es la manera, este es un ejemplo de cómo organizamos los núcleos. Ponemos toda la información y luego lo caracterizamos. Y luego vamos a ver las relaciones entre los núcleos, pero así, yo creo que como clase introductoria ya tenemos. ¿Ok? Ok, vayan viéndolo en su casa, en sus cartas, dividiéndolo un poco, haciéndolo un poco intuitivamente, ¿no? Y luego vamos a llegar a lo más preciso y virginiano, que yo sé que les encanta, pero vamos a llegar poquito a poquito, ¿no? Para no agobiarnos, porque si no puede ser muy agobiante. Yo estoy haciendo un poco de su sombra de madurez, por favor, un poco de madurez. Un poco de calma, por favor. Como buena capricorniana, no sé por qué siempre me toca eso. Ok. ¿Ok? Bueno. Okay. Bueno. Nos vemos entonces en una semana. Cualquier cosa me escribís, ¿eh? Las chicas nuevas también, si tienen alguna duda, me escribís al WhatsApp, a lo que sea. Vale. Hemos quedado que la práctica la vamos haciendo con nuestra carta y así, ¿no? Hay todo un material práctico. Sí, lo he visto, lo he visto. Sí. Esto lo vamos a hacer cada clase al final. No, bueno, pero que hacemos nuestra carta como dividiendo los núcleos. Sí. Pero tranquilamente empezamos con lo que tenemos ahora, sí. Vale. ¿Ok? Bueno. Besitos grandes, preciosas.